Nuevamente a la agenda abierta. En ese estudio se encuentra Marcela Heredia para continuar con la información. Marci. Muchas gracias, Abraham. Hablemos de Egipto y de esta polémica constitución del país que tiene 247 artículos, de los cuales más de la mitad han sido aprobados a pesar del rechazo de distintos sectores del país. ¿Cuáles son estos artículos que generan controversia? Vamos a verlo de inmediato. Uno de ellos está aprobado ya. Fija la extensión del mandato presidencial a 4 años y restringe a una sola reelección. Da una sola posibilidad de reelección. Siguiente, uno de los artículos aprobados este sábado prohíbe la formación de partidos religiosos o incluso partidos basados en fundamentos religiosos. Hablamos de partidos políticos. Una ley que estaba en vigencia en la del expresidente Hosni Mubarak. Nos referimos a la constitución de Hosni Mubarak. Otro de los artículos está autorizando el enjuiciamiento de civiles en el fuero militar en caso de ataques a unidades del ejército, a personal de servicio, documentos o secretos castrenses. Mientras tanto, otro de los artículos se refiere a la inmunidad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con lo cual, de acuerdo a lo que dicen analistas del mundo, se busca que el jefe del ejército y el ministro de Defensa tenga un periodo de mando de 5 a 10 años. Recordemos, periodo de mando de 5 a 10 años, mientras hablábamos de que se iba a llevar el mandato presidencial a 4 años. Ante lo que es ya la aprobación de este proyecto de nueva constitución que establece como principales cambios esta redistribución del poder entre el presidente y el parlamento, el miembro del Comité Constitucional Magdi Yacoub manifestó que la propuesta de ley le garantizará la libertad y los derechos al pueblo egipcio. La cuestión es cómo fundamenta esto. Ya que establece con toda claridad cuáles son las obligaciones del gobierno con el fin de crear un renacimiento para el pueblo y para darles todas sus libertades y derechos y completo respeto. Pero las personas también tienen ahora para responder a esto y para trabajar y cooperar con el gobierno en la construcción del país. También hay otra voz. Amba Bula, miembro del comité que representa a la comunidad cristiana copta, insistió en que hay que respetar a quienes no están de acuerdo con este proyecto. Usted no puede alcanzar todas las ambiciones para el lado que está representando, porque usted no vive solo en este país, ya que no está solo en este comité, y no todos los miembros de la comisión estarán de acuerdo con usted. Tenemos afiliaciones que pudieran contradecir la de los demás. Tenemos que estar de acuerdo para cumplir con la mitad y dar la bienvenida a algunas soluciones. A esta hora vamos a darle paso al análisis. Indira Sánchez está acompañándonos, profesora investigadora del Departamento de Estudios Globales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también profesora de la Cátedra de la UNAM de Ciencias Políticas en Medio Oriente y Norte de África. Profesora, bienvenida. Lo fundamental aquí, tener claro, es este contexto político y por qué se habla de una necesidad de reforma a la Carta Magna en Egipto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me parece que estamos ante un escenario que, como alguna vez yo se los había comentado, era bastante predecible. Estamos frente a un gobierno militar que finalmente da el golpe de Estado a Mohamed Morsi y que de alguna manera nosotros estamos diciendo que la constitución que se había aprobado con Mohamed Morsi, que fue altamente criticada por su tendencia islamista, pues prácticamente es la misma circunstancia con los militares. Los militares están haciendo una constitución que los proteja, incluso diría yo que están tratando de crear un Estado dentro del Estado, porque finalmente ellos están afianzando su poderío político dentro de Egipto y además están reafirmando un proceso que viene desde 1971. Prácticamente desde Anwar al-Sadat, cuando se hicieron las primeras reformas a la Constitución. Por supuesto, nosotros tenemos por ahí algunos artículos que se supone que están garantizando las libertades políticas de los ciudadanos, pero que tampoco en ningún artículo se garantiza realmente la aplicabilidad de estos derechos, de estas garantías, y por supuesto hay algunos artículos que hacen mella a lo que podría ser de alguna forma las garantías individuales. Uno de ellos es precisamente que se prohíben todos los partidos políticos que
tengan una relación con la religión. Por supuesto, esto está sacando completamente del juego político a los hermanos musulmanes, e incluso cuando yo estaba revisando por ahí y estudiando algunos datos sobre la Constitución, me hizo recordar muchísimo el proceso que tuvo en su momento Marruecos, en donde se prohibía de alguna forma la inserción de los islamistas al juego político, y esto devino para el año 2007, incluso en Marruecos 2007 y después 2011, en una contraofensiva, porque finalmente los hermanos musulmanes, por ejemplo en Egipto y también en Marruecos con el PJD, se van a conformar como una oposición política. En el caso de Egipto, por ejemplo, nosotros vamos a tener que esa oposición política va a ser muy fuerte, porque finalmente los hermanos no van a salir del juego político en la práctica, y aunque estén actuando dentro de la clandestinidad, van a seguir siendo un actor importante dentro de Egipto. Entonces este artículo es muy controversial. Y el otro artículo que puede ser muy controversial es todos los derechos que se le están generando al poder militar, porque prácticamente están augurando que ellos tienen la defensa completa en el ministerio de defensa, ¿no? Es decir, tenemos por ahí lo que va a ser el poder político enraizado en un ministerio que además va a vigilar, por supuesto, la capacidad política de cualquiera de los presidentes que pudiesen llegar mediante elecciones, si es que las elecciones se empiezan a gestar para marzo del 2014. Ese verbo es crucial, el vigilar. Por ejemplo, el ejército, que llevaría todo el poder en este caso, ha declarado ya día festivo los días sábados, digo en plural. También ya ha prohibido las manifestaciones. ¿Qué otros aspectos sería bueno conocer aquí? Esos que parecen de aplicación diaria para los ciudadanos egipcios, que son vitales, pero que de este lado del mundo a veces tienen poca comprensión o poca llegada, entonces no se mencionan. Claro, yo creo que el mayor proceso, que lo que están intentando en este caso el grupo militar, es obviamente hacer una separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual hasta cierto punto nosotros preveíamos de alguna forma, algunos académicos, que iba a haber un fortalecimiento de la posición laica en Egipto, ante el desencanto del islamismo por no haber cumplido con las demandas sociales y políticas que tuvieron durante un año, que tampoco lo habían podido lograr porque de alguna manera estaban luchando contra un desempleo enorme, una crisis económica muy fuerte en Egipto. Entonces, de alguna forma, el islamismo cayó un poco en cierto momento. Sin embargo, tras el golpe de Estado, que ahora fue en julio del 2013, nosotros vamos a tener un cambio. Los laicos, por ejemplo, están trabajando con los militares. Sin embargo, todas las agrupaciones, por supuesto, y hay una tendencia muy fuerte hacia el secularismo, pero lo curioso, y a veces no se entiende desde la parte de lo que nosotros hemos llamado Occidente, o llamémosle los países que tienen una tendencia eurocentrista o euroestadounidense, en realidad es el asunto de la religión. La religión, en el caso del norte de África y Medio Oriente, toca aspectos emocionales muy fuertes, sumamente sensitivos, son fibras de cohesión política que son muy importantes. Entonces, si nosotros estamos hablando de un proceso secular, pero además impuesto desde el punto de vista militar, esto va a causar problemas muy graves en Egipto. Específicamente, el día de ayer, por ejemplo, ya se estaba hablando de oposiciones islamistas. Se estaba hablando incluso de la movilización de los hermanos musulmanes. No se sabe si los hermanos musulmanes actuarán en el próximo referéndum que puede existir. Y, por supuesto, esto lo hemos tenido como ejemplo en muchos países. Por ejemplo, podemos hablar de Turquía, con un Kemal Atatürk, cuando empezó a hablar de proceso secular en Turquía, y curiosamente para el año 2000, es decir, casi 70 años después, de pronto tenemos que el Islam político no había terminado. Entonces, creo que esto va a ser muy fuerte en el sentido de la popularidad, incluso de unos meses para acá, podríamos decir de julio al presente, de los islamistas, sigue teniendo efecto. Hoy estamos hablando de un 44% de personas que están otra vez a favor del movimiento islamista, lo cual quiere decir que estamos hablando de un país completamente dividido entre islamistas y oposición secular. Se entiende. Por otro lado, nos preguntamos, ya camino al referendo, hay 30 días para eso, sobre esa realización específicamente del referendo, si cómo van a influir esa falta de seguridad, pero también la falta de información que hay en el país.
Así es. En realidad, el referéndum podría parecer que es un buen mecanismo porque sería la primera vez que después de julio del 2013 la población egipcia puede participar y decidir hacia dónde o qué camino tomar. Sin embargo, la grave problemática es que Egipto vive un proceso de incertidumbre política y en esa incertidumbre política nosotros estamos hablando de una violencia inminente porque yo creo que el grave error de la élite militar ha sido rechazar, por supuesto, del juego político a los hermanos musulmanes, porque ahí se está creando una radicalización que puede convertirse en violencia directa y, por supuesto, tenemos un escenario que no parece muy positivo ante el asunto de que los hermanos musulmanes puedan generar, con ese movimiento que tienen en la clandestinidad, puedan generar una ola de protestas que puedan salir de control político, como ha sucedido en los últimos años. Hay algo más ahí, preguntarle también su opinión acerca de la repercusión que podría tener en el mundo árabe esta postura de Mohamed al-Baradei, por ejemplo, de la Organización Internacional de Energía Atómica, la misma de Amer Moussa, secretario general de la Liga de Estados Árabes. Ellos están contrarios precisamente a que se haga este referendo y a que se busque este cambio constitucional en Egipto. ¿Serán escuchados? Porque en el ámbito en Medio Oriente en sí son importantes los puntos en cuestión a la hora de definir una política común, pero eso es justamente lo que los ciudadanos le están diciendo a este gobierno de facto que no ha hecho ningún tipo de consulta previa. Profesora. Claro. En el caso de Mohamed al-Baradei, por supuesto, y también cuando estamos hablando de Amer Moussa, que finalmente fue el presidente de la Liga Árabe, ellos tienen una posición muy específica y además en un momento ciertamente contraria a los militares y tienen una posición muy fuerte en el contexto internacional. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que dentro de Egipto, en un momento determinado, Mohamed al-Baradei se vio como el extranjero queriendo hacer política dentro de Egipto. Entonces, lo más curioso, aquí lo que tenemos es, creo yo que habría que entender la gran problemática que es cómo los militares se afianzaban en el poder político, cómo tienen un proceso de continuidad, cómo los militares finalmente estamos hablando de una continuidad que viene desde Nasser y que finalmente son ellos los que tienen por el momento el poder político y además el poder económico. Y no solamente eso, incluso diría yo, incluso podremos hablar del apoyo de ciertos países como Estados Unidos, que están apoyando tanto económicamente como militarmente al ejército en Egipto, lo que implica que posiblemente sí sea una voz fuerte en el contexto internacional, pero no creo que sea una voz que en el referéndum, a pesar de lo que puede opinar la población egipcia, se tomara o se diera por alto el reposicionamiento de la posición laica, por ejemplo, o las contradicciones que se pueden generar dentro de la Constitución, que se pasen por alto y finalmente que el ejército quede como una agrupación fortalecida dentro de este país. Profesora, un gusto. Hasta la próxima.